Pero yo creo que lo más importante es dejar que los datos por sí guíen la historia. Nosotros siempre empezamos primero con la gráfica antes de saber qué es lo que vamos a contar. Cuando no hay una creencia, se reemplaza. Normalmente eso es lo que va a suceder, ¿no? Rara vez, muy pocas personas, en gran porcentaje, van a quedar completamente ateas. Me pregunto qué va a pasar en los siguientes 50 años. Simplemente por estar debajo de Estados Unidos y por todo este trend que se está viendo del nearshoring de China a México, se está viendo pues una gran explosión de oportunidades económicas. No todos los países de Latinoamérica tienen esa misma suerte, otros están lidiando con diferentes desafíos. Bienvenidos todos a otro episodio de Bibliotequeando. Hoy les traigo a Ernesto Canales, cofundador de Latinometrics. Como siempre, se pueden suscribir al podcast, suscribirse al canal de YouTube, seguir apoyando el conocimiento para todos nosotros los hispanohablantes a través de los libros. Ernesto, gracias por venir. Hola Ricardo, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Como no, Ernesto, asumamos ignorancia. Asumamos que nadie que nos está escuchando ha visto Latinometrics. ¿Puedes contarnos un poco la historia, cómo empezó y lo que ustedes hacen? Claro que sí, de verdad hay muchos todavía que no lo conocen, entonces no tenemos que asumir. Latinometrics es una publicación a base de datos que empezó a finales de 2021 y el concepto básicamente es agarrar la carencia que hay de storytelling con datos y hacerla 100% enfocada en Latinoamérica y más que nada también es enfocarse en las cosas no siempre positivas, pero también las oportunidades que hay en la región. Y nosotros somos creyentes de que los datos son una de las mejores maneras de acercarse a la verdad en el mundo tan complicado que vivimos hoy en día. Entonces creemos que es una herramienta bastante pues convincente para acercarse lo más posible a la verdad y también creemos que no tiene que ser, los datos muchas veces pueden ser muy abrumantes o aburridos y nosotros tratamos de mantener la publicación un poco más light, divertida y concisa la información sin abrumar mucho al lector o al seguidor. Entonces, sí, empezamos en 2021 publicando como un newsletter y al mismo tiempo todo lo que publicamos como newsletter también lo publicamos en redes y pues desde la semana uno vimos mucho interés por este tipo de contenido porque la primera semana publicamos sobre cómo la pobreza extrema ha bajado radicalmente en Latinoamérica y ese chart en Reddit, en un subreddit, no sé si tu audiencia lo vaya a conocer, pero eh, Reddit es otra plataforma para publicar y se hizo viral en esa primera semana esa gráfica y entonces mi co-founder Mario y yo nos dimos cuenta que pues había algo aquí, ¿no? Y entonces lo hemos seguido haciendo consistentemente por 2 años y nos han llegado ya bastantes oportunidades interesantes simplemente por esa consistencia. Y la audiencia, la verdad es que también nos ha sorprendido a lo que ha llegado. Nos sigue, por ejemplo, el presidente de Chile, Gabriel Boric. Ajá. Nos ha retuiteado gente famosa. A veces un poquito agarrando nuestros datos y haciendo un poquito de, como dicen, cherry picking. O sea, Sí. escogiendo lo que les gustó de lo que dijimos y compartiéndolo. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, la candidata a presidenta de México, ha hecho eso. Nos ha retuiteado recientemente Nayib Bukele. Y más allá de eso, nos sigue muchísima gente profesional que simplemente se quiere informar con datos y entender un poquito mejor su región. Y en esa nota, de dónde ustedes obtienen normalmente las estadísticas? ¿Cómo evitan ciertos errores básicos? Yo trabajé en el mundo financiero, análisis de datos, muy fácil cometer errores, no solamente
dentro del marco de la estadística como tal, sino política. La empresa quiere que consiga X cantidad de información y conviene mostrarla de cierta manera y la Claro, presentación, toda la frase de Mark Twain, ¿no? Hay tres tipos de mentira. La mentira, la maldita mentira, la estadística. ¿Cómo lo- evitan ustedes? sí. Porque ustedes me parecen bastante objetivos, no tienen política, siento yo, en sus mensajes, sino cuentan esta es la realidad según estos números. ¿Cómo han hecho ustedes para trabajar eso? Sí, definitivamente. De hecho, ese comentario que dices de Mark Twain nos ha llegado varias veces en gráficas, pero... Y la verdad es que hemos caído en sesgos como cualquier humano, este, pero la forma que intentamos de mantenernos objetivos es simplemente que los datos guíen siempre la historia. Tenemos ya fuentes bastante confiables en las que hemos publicado y muchas veces es como un feedback loop o de retroalimentación con la audiencia en la que publicas y pues esperas los comentarios, ¿no? Y ha habido definitivamente veces en las que publicamos cosas que nos llega más retroalimentación negativa o por ya a la hora de publicar 3 gráficas a la semana, pues hay mucha interacción con la audiencia y hay muchos comentarios que nosotros, de hecho, aprendemos bastante de nuestra misma audiencia. Entonces, lo que hacemos es, tenemos bastantes fuentes en las que son bastante confiables y reconocidas globalmente. Sabemos que no son perfectas ninguna, pero por ejemplo el World Bank, la ONU, hay una página que nos gusta mucho que es fuente de muchísimas datos, de gráficas que hacemos, que se llama Our World in Data. Este, También a veces, claro, tenemos que usar fuentes oficiales de países y confiar en lo que dicen. A veces, decidimos publicar cosas que, pues, igual y para ti es algo que no es 100% confiable, para otra persona puede que sí, y más que 100% confiar en los datos, es ponerlos allá afuera y que la gente decida, ¿no? O sea, no, no, no porque esté en datos significa que es 100% verdad lo que se está viendo y hay muchas formas de interpretarlo. Entonces, pero yo creo que lo más importante es dejar que los datos por sí guíen la historia. Nosotros siempre empezamos primero con la gráfica antes de saber qué es lo que vamos a contar. Entonces, primero vemos, ok, está esta base de datos, qué tipo de insights hay en esta base de datos. Parece que esta gráfica está bastante interesante y vamos a darle a esta historia. Entonces, por ahí, por ahí es por donde le hemos dado. Y a mí me gusta que ustedes siempre ponen la fuente de la información en la gráfica que te ayuda ya a ti como persona a tomar la decisión. Ahorita que dijiste eso, me Ujú. acordé de el cuento de la criada. Hay un mundo distópico y el gobierno miente sobre todo. Y me acuerdo que la personaje principal se sienta a ver las noticias. Ella sabe que es mentira, pero al saber que es mentira, la noticia te dice algo. Así sea, Claro, si el gobierno sabes que es digamos, el gobierno de, ustedes son Latinoamérica, pero recuerdo trabajar y tener cifras oficiales del gobierno chino, y teníamos que dudar siempre de esa claro, estadística, pero ya eso te decía algo. Si ellos están diciendo algo, tienes que interpretarlo de cierta manera. Entonces, a mí siempre me gustó mucho eso de ustedes. En parte lo seguí, los he leído por eso. Em, gracias. ¿Qué has aprendido de nuestra región, hermosa región que tiene sus problemas, pero también tiene su progreso? Ayer creo que ustedes subieron cómo ha bajado el porcentaje de pobreza extrema en Latinoamérica, Ajá. cómo hemos mejorado, que nosotros, tú dices eso en Venezuela y no nos lo creemos porque nuestro mundo es más pequeño ahorita, pero la región en verdad, desde el norte de México hasta el sur de Argentina, ha mejorado muchísimo en los últimos, nuestra generación probablemente, los últimos 30 años. Em, ¿Qué otras cosas has aprendido con Latinometrics de Latinoamérica que quizás no sabías antes? Sí, creo que es fácil olvidarse de eso, ¿no? De cómo las cosas han mejorado. Puede que haya muchas cosas en la vida personal de la gente que hace parecer que el mundo está empeorando o al escuchar siempre las noticias, especialmente
noticieros globales que cubren Latinoamérica creo que dan la apariencia que la región está en un hoyo y que está Mm. empeorando. Y creo que es lo mismo también, se puede asumir lo mismo del resto del mundo si uno solo ve las noticias. Este, entonces, creo que sí, o sea, creo que esa gráfica de la reducción de la pobreza resume muy bien como que a lo que tiramos, el tipo de insights que buscamos. Y no, bueno, incontables cosas he aprendido porque todas las semanas aprendo algo nuevo. Este, claramente todas estas cosas que hemos reportado yo no las sabía cuando empezamos, simplemente fueron como un proceso de aprendizaje y de exploración de los datos y aprender a través de eso. Hemos hecho como 300 gráficas y ahorita ninguna se me está viniendo a la mente de qué hemos aprendido, pero Bueno, creo que uno de los temas que me platicaste es religión, por ejemplo. Podemos ujú. hablar de algo que ese es algo que aprendí de lo que está pasando religiosamente en Latinoamérica. Este, ¿Qué más? He aprendido mucho de Sudamérica y la riqueza mineral que tiene, cómo también la región se ha convertido en el alimentador básicamente del mundo. Podemos entrar en cualquiera de esos si quieres. Yo una que vi que me sorprendió mucho recientemente fue que Latinoamérica tenía más aeropuertos que Asia y Europa combinados. Sí, Em, a mí número también me que... sorprendió mucho eso. Sí. Mira, la fuente de esa gráfica era CIA, la Ujú. agencia de inteligencia central de Estados Unidos. Y ese es uno de los ejemplos de gráficas que dijimos, bueno, está sorprendente esto. No encontramos ninguna otra fuente más confiable que lo contradijera. Y bueno, mi teoría detrás de eso es que hay muchísimos aeropuertos más informales en Latinoamérica que en esas otras regiones. Y bueno, el simple hecho de tener muchos aeropuertos no necesariamente significa que haya más vuelos o más conexiones en Latinoamérica. De hecho, el caso es opuesto en muchas regiones. Yo soy del norte de México, de Torreón, y el caso es lo opuesto. O sea, tienes que manejar, es muy normal manejar por ejemplo, de donde yo soy, de Torreón a Chihuahua, 8 horas, aunque en avión te tardarías probablemente 1 hora en un vuelo directo a llegar. En llegar, es muy común manejar desde el norte de México a muchos lugares en Texas o sea, Sí. claramente a la región le falta mucho conexión. No sé si es el mismo caso en Sudamérica, de hecho nunca he ido a Sudamérica, tristemente, pero sé que sé que le falta muchísimo a la región, pero pues el hecho de que haya muchos aeropuertos quizás es una gran oportunidad. Algo que se ha visto en Brasil es que llegó una empresa suiza y compró y ahora está operando varios aeropuertos en el país. Y por lo que he Mm. escuchado, han hecho un buen trabajo. Entonces, eh, creo que eso es una gran oportunidad para la región, es tener mejores Yo, conexiones de vuelos. Creo que es algo que va a venir en los próximos años. mi teoría, cuando vi esa data, me quedé pensando por qué tenemos tantos aeropuertos. Y mi teoría es, creo que, hipótesis, mejor dicho, es que Latinoamérica es mucho más grande de lo que nos damos cuenta en tamaño, en región. Recuerdo cuando este éxodo masivo de venezolanos que estaban caminando a pie, de bus de vez en cuando, pero desde, digamos, desde Caracas hasta Buenos Aires, Santiago. Esa distancia es como ir desde Madrid hasta San Petersburgo, en Rusia. Estamos Wow. hablando de, si no, quizás era hasta Bakú, en Azerbaiyán. Estamos hablando de ya dos continentes básicamente diferentes. No, es muy
Sí, es muy lejos, desde el norte de Sudamérica hasta el sur de Sudamérica, olvidémonos desde el norte de México hasta el sur de Sudamérica. Un vuelo desde aquí, donde estamos tú y yo ahorita, desde Texas hasta Buenos Aires, es más largo que un vuelo a Londres. Entonces, no es tan fácil sí. conectar los puntos en Latinoamérica sin mencionar las cordilleras, los factores ambientales. Creo que por eso quizás tenemos tantos aeropuertos, es difícil llegar de un punto A a punto B. Em, volviendo al tema de Totalmente. volviendo al tema de la religión, Sí. que me pareció interesante, porque yo sé que, recuerdo en México ver la estadística de que el catolicismo estaba bajando, pero no estaba siendo reemplazado por agnósticos o ateos, estaba siendo reemplazado por evangélicos. Y ustedes subieron esa data con todos los países. Recuerdo que Uruguay era el menos religioso de todos los países Sí. y una cantidad sorprendente de, no extrema, sino significante, creo que es la palabra, de musulmanes reportados en ciertas regiones. No sé si te acuerdas un poco de esos números y que aprendieron ustedes. No me acuerdo tanto de los musulmanes, pero sí te puedo decir un par de cosas. A mí me interesa mucho este tema, como yo creo que a todos. Algo con una gráfica se puede contar, es limitado lo que puedes contar. El tema de religiosidad hay muchísimo de qué hablar en Latinoamérica. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió muchísimo ver es en esos países que se consideran los más agnósticos o más ateos, que son Argentina y Uruguay. Algo que pasó en los noventas es que hubo como un movimiento ateo en Uruguay por más o menos 5 años, pero ya ahora en el presente, esa de ese ateísmo que se vio en los noventas ya no está tan presente en Uruguay, es mínimo, Mm, es un porcentaje muy bajo y se reemplazó con el agnosticismo, que es muy diferente al ateísmo. El agnosticismo es un poquito, hasta se puede considerar una rama del catolicismo en la que simplemente se hacen menos, yo como lo veo, se hacen menos assumptions, menos declaraciones afirmativas de qué es la religión y qué es Dios y qué es todo esto, pero se cree que hay algo, se le puede llamar un universo o lo que quieras, o Dios, que gobierna o que rige las leyes del universo, que rigen a nuestro mundo. Y lo que se ve en Uruguay y en Argentina es que ese agnosticismo y espiritualidad también se le puede llamar, está ganando mucho más seguidores. No son mm, tantos seguidores porque no hay una, como en el catolicismo, no hay una agencia central que como que gobierna todo esto de todo este movimiento, es más como a nivel personal. Entonces está habiendo una emergencia muy interesante de ese movimiento. Bueno, eso es en Uruguay y en Argentina, y como tú mencionaste, el evangelicismo está creciendo en Centroamérica, y de nuevo creo que es como un desprendimiento de la Iglesia Católica por, puede ser por mil razones, pero una creo que muy importante es como, yo creo que un desencantamiento con todos estos sí. que se le pueden llamar quizás rituales para mucha gente del catolicismo, de, no sé, por ejemplo, nada más un ejemplo, que se tiene que uno bautizar para que se le perdonen todos sus pecados, y si eso no pasa, la creencia es que cuando uno se muera se va a ir al infierno. Creo que todas estas alternativas están emergiendo como después de quizás una batalla entre lo que es el catolicismo tradicional y la ciencia. Creo que igual han quizás quitado algo de credibilidad en el catolicismo para algunas personas,
clarifico, yo creo que o sea, el catolicismo sigue siendo la religión principal de la región y no descuento, respeto mucho a la gente católica y lo que ellos piensan, pero creo que para mucha gente ese tipo de creencias como que están perdiendo campo y se están reemplazando por otras cosas, pero lo interesante es que no se está reemplazando por un ateísmo, o sea, el ateísmo es unas décadas, pero ya no se ve en casi ninguna parte del mundo. Bueno, recuerdo esa frase, y no recuerdo quién la dijo, pero recuerdo esa frase de que en el ateísmo hay comunismo. No, no era una frase, era un ejemplo. No tiene que nada que ver con el comunismo. Simplemente está diciendo cuando no hay una Ujú. creencia, se reemplaza. Normalmente eso es lo que va a suceder. ¿No? Rara vez, eh, muy pocas personas, en gran Sí, porcentaje, van a quedar completamente ateas. Todo el mundo va a tener algún tipo de creencia, ya sea religiosa o no, pero algún tipo de creencia fuera de la realidad, digamos, biológica del ser humano. Yo me pregunto si qué va a pasar en los sí, siguientes 50 años. El mundo, en todas partes del mundo la religión ha bajado, eso no es particularmente de Latinoamérica. En todas partes ha habido menos personas religiosas, por lo menos en lo que consideramos las religiones tradicionales. No sé si eso es parte de la influencia, de la ujú, globalización del mundo, el occidente. eh, no tengo ideas, no tengo pruebas de sí, esas cosas. Em, sí, vi- creo que como tú dices, algo que desplazado a la religión como una creencia es la ciencia. Ujú, Mucha gente ahora ve a la ciencia como su nueva religión, un poquito. correcto. Como si la ciencia nos va a dar las respuestas a todo. A veces se va a un extremo, se puede llevar a un extremo la ciencia y mal aplicada especialmente, obviamente, pero sí, definitivamente de acuerdo con eso de el reemplazo de una cosa por otra. Bueno, eso es lo que dijo Dostoevsky. Él predijo Mm, de una manera u otra el nazismo, el comunismo, todas las dos nuevas ideologías que iban a venir en el siglo XX, que iban a ser no religiosas, o sea, iban a estar primero que tu religión y terminaron causando más daño que la religión. Entonces, sí, eso es un pensamiento interesante, difícil eh, sí. darnos cuenta que no hay una manera 100% correcta en nada. Quería hablar de un post una publicación que ustedes hicieron hace poco. Me sorprendió que AMLO, el presidente mexicano, tiene más streams, tiene más horas, perdón, es el streamer más visto del mundo, o por lo menos de Latinoamérica, no recuerdo cuál era el título, creo que de De, Latinoamérica, de Latinoamérica hispanohablante, sí, ajá. hispanohablante. Davo, que es muy famoso en Argentina, tiene como el 30% de los views, de las horas que tiene AMLO. Yo no sabía ni siquiera que AMLO, disculpa mi ignorancia, hacía estos videos. Em, ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que él hace? Él está simplemente, en vez de hacer una conferencia de prensa tradicional, está pasándose a ser un streamer o cuál es el ángulo? No, él lo que hace en México es muy bien conocido sus mañaneras, le dicen, que duran, la verdad es que yo nunca he visto más de 15 minutos de una, pero duran creo que 3 horas diarias y Uf. todos los días, no sé si son 3 horas, la verdad desconozco el número, pero es más de una hora todos los días de una conferencia de prensa. Se ha criticado mucho cómo ha quitado a periodistas que lo critican de sus conferencias de prensa, entonces Mm, ya un poquito se ha convertido en una conferencia de prensa que en la que se dice igual las cosas que nada le convienen a él, o se le hacen preguntas muy fáciles de contestar, y entonces por el simple hecho de esa consistencia que tiene AMLO estos años que lleva siendo presidente, y todos los días hace una mañanera de múltiples horas, pues siendo el presidente del segundo país más grande, el país más grande hispanohablante de Latinoamérica, creo que se da para que le gane a estos streamers, pero nos dio sí. risa esa gráfica, la vimos en una página que publica todos estos datos de los streamers de Twitch y de YouTube Ujú. Live y todo eso. Y hicimos un poquito la broma de, pues, igual y son, es que son, o sea, como se calcula es
vista. Y AMLO yo creo que por las puras horas es por las que le Mm. gana a todos estos streamers, por la cantidad que... Aunque no sé si eso sea cierto. Obviamente no es cierto, es una broma, pero eh, nada más por el simple hecho de streamear tanto. Y bueno, obviamente también hay que sumarle a eso que AMLO es increíblemente popular en México, tiene cerca del 70% de aprobación. Sí hay mucha gente que lo ve y lo aprueba lo busca todas las mañanas. Habla demasiado lento, digo yo, quizás yo también hablo algo lento, pero él o sea, trata de escucharlo 10 minutos y yo no entiendo cómo la gente lo puede ver en vivo por tanto tiempo. No, no, tendría que verlo para decirte, pero me sorprendió Sí, mucho. No, no sí. sabía esa estadística. Hablaste de su popularidad, que es cerca del 70%. Ujú. También subieron una gráfica ustedes de los presidentes más populares de Latinoamérica dentro de sus propios países. AMLO estaba de tercero, Sí, Bukele, sí. que es el... AMLO creo que en Latinoamérica se posiciona como el tercero o cuarto más popular. Eh, Encima de él creo que está el presidente de la República Dominicana. Ujú, Y Abinader. en número uno está, sí, y no sé mucho de él, la verdad, pero y en número uno está Nayib Bukele, que es, pues ahorita es la sensación que todo el mundo está hablando de él en Latinoamérica, ¿no? Es un caso muy interesante el de Nayib Bukele y él creo que tiene 80% cerca de 80% de aprobación. Y es el presidente Me- más popular no solo de Latinoamérica, pero del mundo. Ujú. Correcto, había leído eso. Em, Sí. no, no me sorprendió. Yo dije, bueno, el último va a ser Maduro, no lo fue. No, Baluarte, sí. la de Perú es Ajá. más popular que Maduro. Sí, no, no, Sí. no pensé que un presidente democrático iba a ser menos popular que Maduro, pero lo es. ¿Qué has visto, alguna estadística que hayan visto ustedes recientemente digamos, Argentina, nuevo presidente, Colombia con Petro, em, dos ideologías Eh, separadas? bueno, Argentina también muy interesante. Creo que el mundo está observando, igual que con El Salvador, lo que está pasando en Argentina. Tiene Javier Milei la meta de adoptar el dólar estadounidense como moneda y bueno, ha tenido problemas al empezar con marchas en contra de su reducción de gastos. Creo que era algo que se veía venir. Muchos veían venir porque, bueno, lo que él busca es cortar gastos de gobierno, que es algo con lo que ha batallado muchísimo Argentina. Creo que se ha gastado mucho más de de los ingresos del país por décadas. Y entonces él fue como así como Nayib Bukele es una mano dura contra el crimen, Javier Milei es una mano dura contra esas prácticas fiscales de gobierno irresponsables. Este, pero pues tienen su costo muy real, que es quizás quitar gastos públicos para programas sociales, que para mucha gente pues puede que sean muy importantes. Entonces ha habido marchas en protesta de Javier Milei y todos esos recortes. Este, cuando entró como presidente, muy famosamente dijo no hay plata. Mm, Hace poquito dio su speech en el Foro Económico Mundial, foro, ¿cómo se dice? El World Economic Forum, el WF, sí. este, el WEF, y bueno, lo que él está haciendo es interesante. También ha dicho cosas que se duda bastante que va a poder lograr, como por ejemplo, una cosa que dijo es que iba a cortar todo comercio con China, porque China es comunista. Pero una gráfica que publicamos es, Argentina tiene más relación económica con China que con Estados Unidos. Mm. Entonces, cortar comercio con China sería
algo bastante doloroso para la economía de Argentina, yo creo. Entonces, creo que ha retractado un poquito esa postura de simplemente no vamos Sí, a tratar con China. Ujú. eso es muy... Yo no lo sigo, no, y no es mi país, no voy a decir que es lo que tienen que hacer ni nada por el estilo, pero eso es muy difícil de hacer. Recuerdo cuando Europa fue los primeros países, Estados-naciones en declarar que era ilegal la esclavitud. Inglaterra es uno de los primeros. Eh, su principal importador, perdón, de algodón eran los Estados Confederados en Estados Unidos. A pesar de que ellos estaban en contra de la esclavitud, estaban haciendo un negocio con los estados que dependían exclusivamente de la esclavitud y que eventualmente se van a guerra civil solamente por la esclavitud. El mundo es complicado, ¿no? No se puede, especialmente las regiones, es difícil no intercambiar con distintos países. Todo este tiempo que Venezuela, Sí, ya sea con Chávez y definitivo, sí. Maduro, O que sea, al final de cuentas, eh, al hacer algo así, pues estarías dañando de una forma muy real a la economía de tu país, que pues es malo, o sea, causa pobreza en tu población, etcétera, etcétera. Aunque sea una causa muy noble, pues la gente quiere comer y la gente quiere tener una vida sí. relativamente cómoda. Sí, yo recuerdo los años de Sí, Chávez y ahora de Maduro y siempre han hablado mal de Estados Unidos y siempre el primer cliente petrolero ha sido Estados Unidos. Nunca, si Estados Unidos no nos compra petróleo, no, ahí sí no hubiese habido más hambre todavía. Entonces no hay, no es, no es no es una persona contra otra. Es toda una sí, región con distintas ideologías. Tú puedes ser el líder de todas las personas, pero ahí hay una mezcla de todo. Los representas a todos. No, el mundo no es tan fácil como suena a veces. Te quería preguntar de la frontera. Tú y yo que estamos en Estados Unidos, eh, la frontera ha cambiado. Muchos venezolanos ahora pasando por la frontera, bastantes ucranianos desde después de la guerra. Eh, ¿Qué has visto con esa frontera, digamos, en los últimos años que, si no me equivoco, ha ujú. aumentado en números, pero también en distribución de región, países? Sí, ha cambiado muchísimo. Bueno, ahorita se está viendo una explosión de migrantes en la frontera de Estados Unidos. Este, mucho se dice que es por la administración que está ahorita, que es un poco más amigable con los migrantes. Y bueno, pero lo que ha cambiado es creo que a principios de los 2000, este, había una explosión muy similar, pero era básicamente 90-95% mexicanos los que estaban cruzando. No Mm, había tanto este movimiento de Sudamérica o Centroamérica a venirse acá y cruzar todo este recorrido que creo que muchos ya hemos escuchado que es hiper peligroso desde la punta de Sudamérica hasta la frontera de Estados Unidos. Dario. Este, el Darien Gap, sí. Lo que ha cambiado es que ahora se constituye, México sigue siendo, no me malinterpretes, los mexicanos siguen siendo el principal, la principal demográfica que está cruzando, obviamente porque es el Claro. país con el que hay frontera. México sigue teniendo una pobreza muy significativa, pero ya en vez del 95% que está cruzando, es como el 50 o 45% es mexicano y el resto es de muchos otros países como el tuyo, Venezuela. Eh, este año pasado, el país que más aumentó, de hecho estamos por publicar una gráfica sobre esto, el país que más aumentó año con año es Ecuador. Mm, Ecuador literalmente se multiplicó por 4 los números de migrantes que están cruzando por la frontera de Estados Unidos y siendo detenidos. Y también, como tú mencionas, muy interesantemente, hay ucranianos y también
chinos, indios cruzando esta misma frontera. Este, Ucrania, todos sabemos por la guerra. India, desconozco la razón. También sabemos todos que hay mucha pobreza en India, pero se está como que eh, exprimiendo más esta oportunidad de cruzar la frontera por países que antes no lo hacían. Y pues Venezuela ha fluctuado en los últimos años. Sé que ha habido varios años donde muchísimos venezolanos llegan y sigue siendo el caso pues, por la situación que tú sin duda conoces mucho mejor que yo de la Sí. economía, ¿no? De Venezuela. Sí, No, esa gráfica me sorprendió. Menos mal que me recordaste a China y la India. No me esperaba. En porcentaje tiene sentido. Esos dos países casi son el 50% de la población mundial, pero claro. eh, no es un viaje corto desde el oriente hasta acá. Yo me pregunto si la inmigración ilegal, vi yo esta gráfica en otro lugar, no tiene nada que ver con, es un negocio también. Hay gente que, los coyotes son los famosos, digamos, Claro, comerciantes de este mundo, pero hay mucha gente que vende. Yo sé que de Venezuela tú puedes pagarle a oficiales que trabajan en el coyote te dice, coge este vuelo desde Caracas hasta Ciudad de México, que la gente que trabaja en inmigración ese día está pagada por mí, ellos te van a dejar pasar, a pesar que no puedes pasar legalmente. Ahí hay gente que está cobrando su comisión y hay interés en mantener ese negocio. Yo me imagino que ese negocio, como todo negocio, se expande y se ofrece a otros países claro. fuera de la región latinoamericana, y me imagino que eso es parte de la ecuación en los rusos, chinos, en la India. Ucrania se entiende por la guerra, pero es Buen interesante ese punto. tema. Sí, buen punto. Y me imagino que una herramienta que los coyotes tienen, que igual y no tenían en la última onda de migración tan grande, es el Internet Mm. para quizás llegarle a más gente, quizás, no sé. Sí, buen punto. Siento un estereotipo que me quitaste de ustedes con sus publicaciones. Nuevamente, Latinometrics, pueden seguirlo en Instagram, @Latinometrics, el newsletter es muy bueno, con información todos los días. Fue que en la mente de uno, bueno, los países musulmanes, los países latinos, los países africanos, tienen muchos hijos, eso es lo que uno siempre dice. No, la tasa de fertilidad es muy alta. La última publicación que ustedes subieron tiene una historia diferente, no sé si quieres hablar un poco sobre eso. Sí, es algo que yo también me quité esa, pero tenía la misma concepción que tú el mismo concepto que tú de, bueno, estas regiones son las que están manteniendo la población creciendo global. Eh, yo, si me hubieras preguntado hace 2 años cuántos hijos en promedio tiene una mujer mexicana, yo pues, pensaría que 3 o 4, pero no, creo que es algo que no, igual y de, no sé, quitas la atención en eso y le quitas la atención a eso y, pero luego piensas, oye, no, sí, o sea, ya, no sé si sea el caso en tu generación en Venezuela, pero hay muy poca gente de mi edad que yo conozco que Mm, tiene más de 2 hijos. Este, de acuerdo. y algo que para la tasa de fertilidad que se necesita para, como se dice, reemplazar o que siga creciendo la población es por encima de 2, lógicamente, ¿no? Porque son papá, mamá, necesitan 2 hijos para que por lo menos los reemplacen cuando los padres se vayan. Creía que también se me quitó ese pensamiento es, bueno, pero hay muchas partes, o sea, porque con la riqueza y con la educación, lo que parece que sucede es baja la tasa de fertilidad, cada vez tienen menos hijos las No, mujeres por anticonceptivos o por lo que quieras, por mil cosas, pero no percataba el nivel y lo rápido que sucedió en Latinoamérica. Creo que otras regiones como Estados Unidos tuvieron un proceso más largo en llegar a ese punto en donde también ya está en una tasa de fertilidad baja
y Europa también, como que, o sea, antes en todo el mundo se tenían muchos hijos y desarrollados llegaron a un punto de tasa de fertilidad baja más, pues, más como easy landing, o sea, aterrizaron más a ese punto de una Ya. forma menos agresiva que, que en Latinoamérica, que básicamente en cuestión de 1 o 2 décadas llegamos al mismo punto que ellos. Este, entonces, pues eso tiene consecuencias que no sé, es difícil percatarme de todas, pero una de ellas es el crecimiento económico que se asume que una región va a tener. Depende muchísimo del crecimiento poblacional. Entonces, a la hora de que eso no esté pasando en México, en todos estos países latinoamericanos, creo que de toda Latinoamérica hay como 3 o 4 países que quedan, que todavía están encima de esa tasa. Si mal no recuerdo la gráfica. Creo que el que más sigue teniendo hijos es Guatemala y el que menos tiene es Uruguay. Son como que los dos extremos. Este, entonces yo creo que lo que se va a ver es lo mismo que se ve en Europa, que es todos estos incentivos para que las madres sigan teniendo hijos, que creo que es bastante importante. O sea, en este mundo que vivimos donde se requiere muchísimo trabajo y donde ahora las mujeres son una parte más significativa de los trabajadores, este, pues se necesitan ciertos incentivos para que esas mujeres quieran tener hijos, porque, por ejemplo, en México no sé bien la política exactamente, ya llevo tiempo fuera de México, pero son como 45 días que se dan después de que una madre tiene un hijo, que está bien a comparación de otros países, pero creo que van a aumentar esos incentivos a parecerse un poquito más como en Europa. Por ejemplo, en Irlanda, sé que es de que 6 meses la madre tiene, y también en ciertos países hasta al papá le dan tiempo, legalmente, tiempo fuera del trabajo para enfocarse en su hijo, no, hijo o hija recién nacida, ¿verdad? Que recuerdo que cuando pasó, tengo familia que vive en Europa y cuando eso pasó en Alemania, tienen programas muy parecidos, porque hubo un problema que, bueno, hay un problema que tienen ellos que los incentivos ayudan, pero no ayudan como necesitan ellos que ayude, todavía tienen una falta, no ha servido tanto como ellos pensaban. En cuanto a la calidad de vida, sí, pero en cuanto a lo que ellos quieren como gobierno de aumentar la tasa de fertilidad, no. Eh, pero recuerdo que después tuvieron que empezar a dar esos programas casi la misma cantidad de meses al padre, a la esposa, no importa quién sea, porque las mujeres estaban perdiendo terreno en el mundo corporativo. Si tú faltas al trabajo, con razón, obviamente está bien que faltes, pero si faltas al trabajo por 6 7 meses, eso era es una carrera, ¿no? Ese mundo corporativo y perdías terreno, mientras que el hombre seguía, solamente faltando, digamos, mes y medio, quizás menos, otros padres son menos, cada quien tiene su número, ¿no? Pero es un tema interesante que yo Sí, quisiera saber qué va a pasar con eso. Y algo también que me llama la atención de la tasa de fertilidad eh, es, entre más pobre, más hijos. Sube la riqueza, tienes menos hijos. Te haces rico, tienes más hijos que los pobres. Los ricos tienen 5 o 6 hijos. Estoy hablando de, claro, el 1%, quizás, de hecho, creo que menos, porque el 1% en Estados Unidos gana, creo que $700,000 al año. Estoy hablando de gente que gana millones, sino cientos de millones de dólares. Eh, Ellos tienen tantos hijos como la gente en la pobreza, que me parece interesante. La gráfica es una U, básicamente, sí, una U al mero, mero extremo, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí. definitivamente no es suficiente que Jay-Z y Beyoncé tengan Sí, sí, sí. 5 hijos Sí, para que se solucione el problema. correcto, Chris. Sí, bueno, también creo que hay mucha narrativa de la sobrepoblación. Sí. O sea, hay gente que piensa que la sobrepoblación es un problema. Entonces,
eh, hay una motivación a nivel global de arreglar eso, pero hay gente que piensa que es lo opuesto, que de hecho eh, el problema es el opuesto, que estamos perdiendo población. Entonces, pues sí, también está ese factor. Va a ser interesante, creo que va a haber un cambio migratorio, probablemente, incentivos. Ujú, Cuando yo estudié en Alemania un semestre y ujú, recuerdo cuando Angela Merkel, canciller en aquella época, pasó una ley para aceptar muchos inmigrantes con el exilio de Siria. Em, había el ángulo moral, por supuesto, el ángulo ético, pero también había un ángulo de que, bueno, es que ellos, los programas sociales que ellos tienen, no tienen cómo pagarlos dentro de 25 años, la cuenta que ellos tenían en aquella época. No hay suficiente juventud pagando impuestos para pagar la población que va a tener ahora, va a estar ahora en sus años de retiro, dentro de 25 años. Entonces, ¿quién paga impuestos? ¿Quién ujú, trabaja todo el tiempo? Inmigrantes. Entonces, necesitas inmigrantes y lo estamos viendo mucho ha subido movimientos anti-inmigración en Europa, en parte porque ha subido la inmigración en Europa. No estoy promoviendo nada a favor ni en contra, simplemente creo que esa dinámica de los programas sociales, irónicamente, requiere inmigración o requiere alta tasa de fertilidad, punto. Una de mis sí, historias preferidas aquí en Estados Unidos, no sé si te la sabes, cuando FDR, cuando estaba en Estados Unidos en la Gran Depresión, el presidente Roosevelt, él implementa lo que ahora se conoce como el Social Security, el sistema este de pensión, de beneficio que tenemos todos. Todo el mundo paga parte de su cheque, una cierta cantidad de dinero al Social Security, al Seguro Social, y de ahí todos tenemos nuestro retiro cuando tengamos 67 años, creo que está ahorita, no me acuerdo el número. Eh, a un periodista que me sorprendió su inteligencia, un periodista se da cuenta de que, bueno, pero dentro de 60 años, yo no sé si ahorita, claro, después, posguerra, Segunda Guerra Mundial, el baby boom generación, mucha gente está teniendo hijos, pero esto no siempre va a ser así, dijo el periodista. Y le preguntó a FDR, ¿cómo va a ser la gente dentro de 60, 70, 100 años para pagar esto? Y FDR respondió, ya, eso es problema de ellos. Ese tipo de sistema siempre fue establecido de esa manera, de que, bueno, después vemos. No, que no lo critico después, necesariamente, sí, había que hacerlo en el momento, pero ahorita estamos en ese punto de, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Porque no va a haber suficiente sí, gente más adelante. sí, es como ahorita, bueno, hay muchos memes, no sé si ves esos memes en memes o en Instagram de los millennials quejándose de los boomers, de cómo ahora les estamos Siempre. pagando toda la cuenta, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. sí, este, y lo más triste, creo que lo más difícil de todo esto es que América tiene un gran reto aquí de posicionarse como una región atractiva para migrantes. Mm, Aunque parezca algo que no se habla mucho de eso, ¿no? De migrantes a Latinoamérica. Alguna gente les llama expats, porque normalmente es gente que va a Latinoamérica a retirarse. Ahora se está viendo más como los nómadas que pueden trabajar remotamente, que se van a Latinoamérica. Y yo creo que lo mejor que puede hacer Latinoamérica es bienvenir a toda esa gente porque lo que está pasando es, como tú dices, con mucho más bienestar y mucho más riqueza, van a traer, van a tratar de atraer poco a poco, si no es que rápido, a toda esta gente que está siendo cada vez más educada de Latinoamérica. O sea, el brain drain que ujú. ya ha sucedido por años, que va a haber todavía más incentivos para que haya esos brain drains que suceden en casi todos los países de Latinoamérica. O sea, y el brain drain se traduce a, ¿cómo se diría? ¿Cómo se traduciría a español? El drenaje del El- cerebro, sí, el drenaje intelectual, eh, ¿verdad? drenaje intelectual. Este, es como la gente educada que puede encontrar mejores oportunidades fuera de su país, yéndose de Mm, su país, y eso pues es muy malo para el país, y yo soy culpable de eso, por ejemplo. O sea, yo dije, bueno, me puedo educar
puedo tener una carrera en Estados Unidos donde sé que voy a ganar más y pues me fui porque no vi las mismas oportunidades en México. Entonces, creo que ese es un gran reto para Latinoamérica, posicionarse como nómadas, gente joven especialmente Eh, y gente que se quiere retirar con dinero. Creo que es buenísimo para la región que atraer a esa gente, especialmente con todo esto que estamos hablando de la tasa de fertilidad y con la atracción de países europeos y Estados Unidos atrayendo a nuestra gente de Latinoamérica, ¿no? no, de acuerdo. Creo que eso es lo clave, una generación de inmigrantes que produzca, vamos a decirlo así, porque el retirado Sí, no ayuda sí. mucho. Está bienvenido, no va a ser alguien que va a crimen ni nada por el estilo, pero lo ideal es alguien que esté pagando impuestos, creciendo la economía, Sí, ayudando pues a sí. Latinoamérica. Em, bueno, Ernesto, llevamos una hora aquí. No sé si tienes algún tema que quisieras tocar. A mí rápidamente quería saber qué opinabas en general. Yo sé que esto no es muy estadístico, esto es más subjetivo, pero ¿qué opinas tú del futuro de la región? O sea, que en todos estos años que has trabajado viendo esta data, ¿cuál es tu opinión? Buena pregunta, igual y no tengo una buena respuesta, pero creo que Latinoamérica sin duda se está convirtiendo en una potencia mundial, este, que ya lo es en ciertas formas, o sea, somos la región que alimenta al mundo, eso nos da un poder bastante importante. Somos también, nos estamos convirtiendo en muchas partes de Latinoamérica la región que produce ciertos bienes muy importantes como eh, carros y somos parte también de la cadena de suministro de los microchips, aunque seamos una parte muy pequeña. Pues estamos cada vez entrando más a la economía global y tenemos sin duda muchísimos desafíos de corrupción, de pobreza, de falta de oportunidades que se tienen que solucionar antes de que entremos a una, no sé, a una época de prosperidad tan abundante como se ha visto en Europa y Estados Unidos. Eh, pero lugares como, y la verdad es que tampoco quisiera generalizar, creo que diferentes países tienen diferentes desafíos. Por ejemplo, México ahorita tiene una gran suerte geográfica en la que, eh, simplemente por estar debajo de Estados Unidos y por todo este trend que se está viendo del nearshoring de China a México, se está viendo pues una gran explosión de oportunidades económicas. No todos los países de Latinoamérica tienen esa misma suerte, otros están lidiando con diferentes desafíos, este, pero creo que estamos alcanzando de en bastantes métricas al nivel civil, al mundo civilizado, y eso sin duda es algo bueno que hay que celebrarse. Creo que lo mejor que podemos hacer es buscar esas oportunidades y manos a la obra. Creo que no hay mucho más que decir al respecto. De acuerdo. Yo creo que sí vamos a tener un boom próximamente. No sé, no, como decía Yogi Berra, es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Pero yo creo que eventualmente Mm, vamos a tener un, un incremento. Ya lo estamos viendo. Tú mismo lo mostraste, como hay países como Uruguay, mismo Dominicana, que la pobreza extrema está al nivel que lo que estaba hace unos años en Suecia, en países nórdicos, que son esta utopia para muchas personas. Entonces, yo sí creo que mucho del talento que ha salido va a devolverse tarde o temprano. Eh, hablando personalmente de mi país, yo sé que muchas personas se han ido y el plan es volver. Me cuento yo en ese número, o volver a Latinoamérica, punto.
conozco muchos latinos que estudian aquí en el mundo corporativo que dicen, bueno, a Estados Unidos para hacer dinero y después me devuelvo. Ya sea a México, Exacto. ya sea a Colombia, ya sea a Costa Rica, etcétera, etcétera. Creo que Sí, eso ayudará más adelante y creo que el STEM, que ustedes también subieron data sobre eso, va a ayudar, creo que a la siguiente generación. Esperemos que sí. sí, estoy de acuerdo. Hay que volver a ayudar a nuestras regiones, eso es clave y creo que hay mucho amor por la gente que se va de sus países natales, como lo puedo ver en ti y Venezuela. Sí. Entonces, pues, bueno, eso sin duda va a ayudar. Bueno, Ernesto, un placer tenerte. Gracias por tu tiempo. Nuevamente Latinometrics. Mucha suerte, sigan creciendo, lo han hecho muy bien. Saludos a tu cofundador igualmente, le manda los buenos deseos y Mario, ojalá sí, podamos hablar gracias. en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gustazo estar en tu programa y igualmente mis respetos con lo que hace resumir libros. Me Gracias. encantaría en otra ocasión hablar más de tu conocimiento de eso, porque en verdad creo que he perdido esa costumbre de leer más libros. Entonces, pero tu contenido también es genial. Entonces, felicidades y que también sigas creciendo muchísimo. Gracias, Ernesto. Saludos.